Estamos aquí en el Hospital Son Espases. Estamos con José Luis Valera, enfermero encargado de las espirometrías de este hospital. José Luis, buenos días. Buenos días. Hoy queríamos saber un poquito la famosa prueba de la espirometría, tan importante en fibrosis quística y en otras patologías respiratorias. La espirometría es algo que las personas con fibrosis quística tienen muy presente y para ellos representa un valor muy importante. Cuéntanos un poquito qué valores podemos encontrar con una espirometría. Bueno, la espirometría es la prueba básica de la función pulmonar, y lo que vamos a ver es diferentes volúmenes, es decir, lo que vamos a instar al paciente es que coja todo el aire que pueda y lo expulse. Lo debemos hacer de una manera lenta o de una manera forzada. Normalmente en la práctica clínica diaria se utiliza la espirometría forzada, y en la cual vamos a ver básicamente tres grandes parámetros. La FVC, capacidad vital forzada, que es la cantidad de litros de aire que uno puede expulsar después de hacer una inspiración máxima. Es decir, nos llenamos al máximo todo el aire que podemos llegar a expulsar, litros de aire. Otro parámetro muy importante es el FEP-1, es la cantidad de aire que puedo expulsar en el primer segundo de esa expiración forzada que acabo de realizar antes. Es decir, me va a llenar y cuando sople, ¿qué cantidad de aire, los litros de aire que puedo vaciar en el primer segundo de esta expiración forzada? Y después está la relación entre ellos, el cociente respiratorio, que es la relación entre la cantidad de aire que saco en el primer segundo, pero ahora en relación a todo el aire que tengo. Exactamente. En condiciones de normalidad, eso cambia con la edad, pero aproximadamente el 80% de toda nuestra capacidad la podemos expulsar en el primer segundo. Siempre y cuando no tengamos una patología. Eso en condiciones de normalidad, y eso disminuye a lo largo de los años. Es decir, una persona anciana, esa relación ha disminuido, ¿de acuerdo? Pero el concepto, la imagen, la foto la rápida, es que aproximadamente podemos estar expulsando el 80% de toda nuestra capacidad en este primer segundo de esta aspiración forzada. Cuando esta relación disminuye, a manera estandarizada en menos de un 70%, se considera que hay una obstrucción bronquial, es decir, los broncos están más cerrados y evidentemente la cantidad de aire que puedo sacar en el primer segundo es menor, la relación también es menor. Vale, ahora, como he dicho antes, es un parámetro que las personas con fibrosis quística tienen muy en cuenta, ¿no? Y a veces puede ser que le den demasiada importancia a un valor único tomado en un momento concreto para decir es que me ha salido muy mal. ¿Cómo va eso? Porque en el tema de la espirometría, como hemos dicho, es la prueba básica y lo que nos va a permitir es ver cómo está funcionando ese pulmón, ¿sí? Es muy importante en un diagnóstico ver sin ninguna medicación y en qué condiciones está, cuál es su capacidad y el grado de obstrucción que nos lo va a dar este volumen expiral en el primer segundo. Eso fluctúa a lo largo del tiempo y puede haber pequeñas variaciones que son absolutamente normales. Las exacerbaciones hacen que esta relación cada vez esté más obstruida, y eso lo que hay que ver es una tendencia, es decir, se van haciendo espirometrías seriadas a lo largo del tiempo, pero sabiendo que pequeñas variaciones son absolutamente normales. Si la tendencia es a ir bajando, entonces es cuando hay que estar atentos e intentar hacer una atención mucho más individualizada y precoz, ¿no? ¿Se puede dar el caso de que una persona con un FEP-1, os pongamos de 50, pueda soportar esfuerzos diarios con mayor facilidad que una persona que tenga 60? Es decir, que haya otros parámetros que influyan. La relación entre el FEP-1 y la disnea no es directamente proporcional. Es decir, a la misma función pulmonar, pacientes toleran muchísimo mejor un esfuerzo que otros. Esto es un parámetro global dentro de lo que es una evaluación completa de un paciente que tenga una patología respiratoria obstructiva, como en este caso. Y es así, no es correlacionable. Es decir, evidentemente, cuanto menor sea, seguramente tendrá más limitación a la hora de hacer. Pero ante una misma función pulmonar, un paciente puede tener una limitación y una disnea muy desmedida cuando el otro no, y tienen la misma cantidad de aire en este primer segundo, ¿no? Mira, José Luis, hay un tema muy importante y es la telemedicina.
se está impulsando la idea de que, al menos en fibrosis quística, las familias puedan tener un espirómetro en casa. ¿Hasta qué punto debemos dar toda la importancia que puede tener ese resultado concreto que tomamos en casa? ¿Cómo debemos gestionar ese aparato en casa? A ver, el tema de telemedicina es una cosa que, bueno, cada vez está más en auge y parece que puede ser una herramienta útil para el seguimiento de los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Lo que es muy importante es una formación adecuada al paciente que vaya a realizarse las espirometrías, porque un valor erróneo de una espirometría que no esté bien realizada puede ser muy contraproducente. Es decir, claro, uno puede pensar que está muy mal y realmente no lo está, sobre todo a nivel anímico, no lo ha hecho bien. A nivel anímico puede, ¿no?, impactarle. Exactamente. Entonces, todo hay que cogerlo con su justa medida, efectivamente. Y sobre todo lo que es muy importante en estos casos es una formación muy adecuada y, como no, una supervisión. Todos estos aparatos de manera portátil normalmente exportan un report en el cual el profesional que lo debe recibir es el que va a chequear que realmente esa exploración está bien realizada. La espirometría es una exploración que está estandarizada a nivel internacional, es decir, hay unas directrices muy claras de qué criterios de aceptabilidad necesita esta espirometría para poder ser evaluada, ¿no? Eso, evidentemente, un paciente no debe conocerlo como tal, pero el profesional que lo va a chequear y va a mirarla sí, ¿no? Entonces, con eso se da un grado de calidad de la espirometría y lo que es importantísimo es que sea una espirometría de calidad, que cumpla esos criterios estandarizados y que realmente sea un parámetro objetivo de cuál es la función pulmonar del paciente. Pues José Luis, perfecto. Nos queda pendiente una próxima cápsula contigo y nos vas a hablar de la pletismografía, que también es una prueba muy importante para complementar la espirometría. Pues nada, José Luis, muchísimas gracias por esta explicación. Espero que sirva a las personas con fibrosis quística esta explicación y vamos a poner un vídeo que hicisteis aquí con que creo que pueda ser explicativo y más visible para saber cómo se hace una espirometría. Fantástico. Solo comentar que, por supuesto, estamos aquí para lo que necesitéis, que los pacientes que tengan una patología crónica respiratoria, su hospital es su casa, que siempre estamos a la disposición de lo que puedan necesitar y simplemente eso. Perfecto. Muchas gracias, José Luis. La oportunidad. Gracias. Vamos a realizar una espirometría forzada. Esto se trata, te vas a poner estas pinzas en la nariz, vas a poner la espalda recta, con la boca bien cerrada y vas a estar respirando normal a través de este tubo. Cuando yo te diga, vas a intentar coger todo el aire que puedas de una sola vez y lo vamos a soplar todo de manera brusca y enérgica hasta que no puedas más, ¿de acuerdo? En ese momento nos volvemos a llenar de aire. Ya puedes partir las pinzas, espalda recta, fantástico, respiramos normal. Cogiendo, sacando el aire. Cogiendo, sacando el aire. Fantástico. Muy bien. Y ahora coge bien hondo. ¡Sopla fuerte! Muy bien, adelante. Fantástico, no pares. Tira todo el aire que puedas de una sola vez. Apretando, apretando. Fantástico, muy bien. Y cuando ves que ya no puedes más, cogemos bien hondo. Saca la boca y descansa. Lo has hecho fantástico, muy bien.